El Club de los Raros. Hugo se sentía raro. Desde siempre las palabras que empezaban por C, P o T las alargaba o no conseguía completarlas. Era tartamudo. En el colegio a veces se burlaban de él. El primer día de clase, Bernardo, el nuevo, confundió un 3 con una E y un 4 con una A. ¿Qué le sucedería? Es que soy disléxico. Eres tonto, nadie confunde eso, dijo Vicente, que siempre se metía con todos. Juntos pensaron sus rarezas y tuvieron una gran idea. Crearemos un club con todos los raros para plantarle cara a todos los Vicentes del mundo. La clase está llena de raros. Matilde es miope, Laura tiene pecas. Ricardo es gordito, María, Carlos, Patricia, todos tienen algo. El club fue creciendo como la espuma y hasta los guaperas de la clase quisieron formar parte de él. A los pocos días, Vicente también reflexionó, se disculpó y pasó a formar parte del club. Ahora sí, somos invencibles. Y es que ser raro está bien. Superamos nuestros defectos cuando dejan de importarnos. Las particularidades nos convierten en seres únicos. ¡Que viva nuestra rareza!